Hola a todos, hola a todas, a todos. Me es un gusto saludarles nuevamente por esta vía en la 21ª charla hegeliana de este cuarto ciclo ya de charlas. Y en esta oportunidad muy especial en lo personal, porque nuestro exponente, Pedro Sepúlveda, no solo es mi amigo personal, sino también es parte de nuestra casa hegeliana. Así que un honor tenerte con nosotros, Pedro, ahora. Y antes de que expongas, solo mencionarles al público que Pedro es doctor en filosofía por la Fernuniversität de Hagen, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es miembro también de FiloRed y actualmente investigador postdoctoral de Fondesit. En 2018 publicó un libro titulado La unidad en Hegel, una fenomenología del concepto, por la editorial Biblos. Y bueno, actualmente la ponencia que nos va a presentar hoy en día se titula El concepto en Kant y en Hegel entre principios y elementos. Así que bien, para no demorarnos más, Pedro, toda tuya la palabra. Ya, muchas gracias, querida Fernanda, por la bellísima presentación. Bueno, Fernanda es mi amiga, por eso dice lo que dice. Para mí es un honor que tú me presentes y yo estoy muy feliz de poder estar acá y presentar mi trabajo. Yo quisiera partir felicitando la labor de la Sociedad de Estudios Hegelianos, principalmente porque ustedes han realizado una tarea enorme de articulación de un espectro gigante de investigaciones de muy, muy diverso tipo. Es cosa de meterse un rato a la página de la sociedad y uno se da cuenta de inmediato del cuidado que han puesto en la forma de tratar el contenido, se podría decir así. Esta misma idea de los llamados ciclos o series de charlas virtuales ha sido un tremendo acierto. Yo te lo he dicho a ti, Fernanda, personalmente, porque ustedes formaron un espacio de ventilación en un momento de encierro y eso de alguna forma sigue siendo así. Para mucha gente sigue siendo así. Para mí es un motivo de felicidad también ser parte de ustedes. Bueno, como le decía Fernanda, yo quisiera contribuir a esta serie de charlas con una reflexión en torno al concepto del concepto en Kant y en Hegel. El material que les voy a presentar es un compendio de un texto más amplio que debería salir publicado el próximo año en la revista de estudios kantianos de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Bien, dicho esto, quisiera entrar en materia proponiendo 3 principios. Mi esperanza es que a partir de ellos, de estos principios, se vuelva posible establecer ciertos puentes entre distintos campos de relaciones pertenecientes a las filosofías teóricas de Kant y de Hegel. Mi estimación al respecto es que, sobre la base de estos principios, uno puede mostrar de un modo más claro las similitudes y las diferencias entre ambos autores. Entonces, el primero es un principio de carácter doctrinal, el segundo es un principio de contenido y el tercero es un principio de fundamento. El principio doctrinal puede ser llamado el problema de la crítica a la metafísica, o también el principio de lo lógico extrametafísico. El asunto aquí es poder pensar, primero de un modo más bien figurativo, lo lógico como un no lugar.
aunque en realidad se trata del conjunto de leyes de todo lugar. Esta misma reflexión, llevada ahora al marco de los antiguos objetos de la metafísica, es decir, de la pregunta por el ser, el alma, el mundo y Dios, implica que el principio de lo lógico sea aquí el pedestal transformador de la metafísica y con ello también su finalización. En segundo lugar, el principio de contenido puede ser igualmente llamado el principio de la determinación o de la cuestión legal no formalista. Aquí hay que pensar más bien en aquellas reglas fundantes que en el caso de Kant son determinativas de la totalidad de la experiencia y que en Hegel aparecen en cambio como ciertas formas que dan forma a la totalidad como tal. Y en tercer lugar, hablaré de un principio de fundamento, que puede ser también denominado el principio de la relación basamento-elemento. De este modo, ambas obras, la de Kant y la de Hegel, serán expuestas desde el esfuerzo realizado por cada una en torno al tratamiento del tercer principio, el principio de fundamento, y cuya totalidad de dimensiones o totalidad de determinaciones corresponde, a fin de cuentas, a eso que comúnmente llamamos objeto, sujeto, mundo, Dios, etc. Bien, estos tres principios permiten establecer, en primer término, un puente metódico entre los horizontes abiertos por ambas filosofías. Dicho puente genera a su vez la posibilidad de entrelazar los siguientes campos de relaciones. El primero de ellos es el campo entre fenómeno y ser, cuya disciplina, en la metafísica precrítica, es la llamada metafísica general o la ontología. En Kant, la tarea de transformación de la metafísica se podría decir que fue principalmente asumida por la analítica trascendental, que es la primera parte de la lógica trascendental. Y en Hegel esta misma tarea es asumida por la primera parte de la lógica objetiva, la denominada doctrina del ser. El segundo campo es el que se desarrolla entre la ilusión y la esencia, cuya disciplina, en la metafísica precrítica, fue conocida como metafísica especial, es decir, como psicología, cosmología y teología racional. En Kant, la revolución de la metafísica especial fue encargada a la dialéctica trascendental, que es la segunda parte de la lógica trascendental, y en Hegel, en cambio, esta misma tarea fue confiada a la segunda parte de la lógica objetiva, la llamada doctrina de la esencia. Finalmente, el tercer campo de relaciones es aquel que va del método al concepto, cuyo saber se despliega en Kant, en la doctrina trascendental del método, y en Hegel, en la lógica subjetiva o la doctrina del concepto. Ahora bien, la proposición histórico-filosófica es aquí que, ya con Kant, la metafísica hasta él conocida fue de hecho finalizada. La primera cautela de esta interpretación pasa entonces por comprender que, a partir de Kant, ya nunca más se tratará ni de la metafísica de Aristóteles, ni de la de Leibniz y Wolff. Es decir, que la historia de la metafísica como ciencia llega con Kant a su primer final, y que con él se abre al mismo tiempo un nuevo inicio de orden transformador. Los llamados objetos reales de la metafísica, ser, el alma, mundo, Dios, fueron sometidos por ambos autores a un proceso de purificación conceptual
hasta hacer aparecer el material más elemental de dichos objetos. Estos elementos son, a fin de cuentas, las dimensiones que forman el contenido del pensamiento. La metafísica precrítica llega hacia su fin por medio de una doble revolución, que transformó para siempre los antiguos objetos reales en aquellos elementos esenciales que Kant llamó las leyes del entendimiento y la razón, y que Hegel denominó las determinaciones del pensamiento. Por esta vía, el destino de la metafísica culminó en la lógica, es decir, de esta reflexión acerca de los objetos reales, una reflexión racional acerca de ciertos objetos reales, pasamos a una reducción acerca de los elementos esenciales, que son las leyes del pensamiento, o la ciencia de la lógica. Puestas así las cosas, el núcleo de esta presentación estará centrado en torno al último de estos tres principios, ¿no? El principio de fundamento. Del mismo modo, quiero delimitar aquí la constelación de campos de relaciones a un par, con el objeto de poder mostrar los sentidos del concepto en Kant y en Hegel. Por un lado, entonces, me interesa extraer del campo del fenómeno en Kant su primer momento, justamente porque es allí donde se encuentra el material del concepto trascendental. Y como veremos más adelante, el fundamento del conocer en Kant corresponderá a la llamada unidad de la percepción y el elemento será el concepto. Por el otro lado, voy a centrar el foco en el primer momento de la doctrina del concepto en Hegel, principalmente porque allí se encuentra el contenido lógico del concepto especulativo. La tesis de este apartado es que para Hegel el fundamento debe ser concebido al mismo tiempo como elemento, de tal manera que la llamada unidad de lo lógico, ¿no?, o el concepto entero es, en tanto fundamento, a la vez el elemento del concepto. Se trata entonces de un principio que se tiene a sí mismo como uno de sus elementos. De esta forma, lo lógico, como concepto infinito, debe ser pensado, en primer lugar, como aquello que se pone a sí mismo, como ser inmediato, dice él, o simplemente como ser, y segundo, como ser mediado, vale decir, como esencia. Pero ambos, es decir, ser y esencia, son todavía para Hegel solo el concepto que es. Él dice el concepto en sí, o también el concepto objetivo. Este mismo fundamento de lo lógico debe ser, por lo tanto, comprendido además como el tercer elemento, cuyo nombre es también el concepto, pero que esta vez ya ha recogido su relación con lo objetivo, es decir, con el ser y la esencia. Y al recoger su relación con lo objetivo, es ahora como elemento el concepto que se concibe como sí mismo y por lo tanto como sujeto, en la medida en que deviene concepto para sí, concepto por sí mismo. Preguntar por el concepto es entonces preguntar por el sentido nuclear de toda filosofía sistemática. En tal sentido, tanto la crítica del concepto trascendental de Kant como el sistema del concepto especulativo de Hegel pueden ser pensados como determinados momentos de realización del concepto como tal. A partir entonces de las afinidades entre ambos proyectos, me interesa en definitiva poder mostrar un tipo específico de continuidad entre ambas lógicas. Dicha continuidad puede ser definida a su vez como un movimiento de autodiferenciación. Este movimiento, respecto del principio doctrinal, nos conducirá, por un lado, a dilucidar la lógica de Kant como el ejercicio de fundamentación de una metafísica crítica o de una crítica a la metafísica, y por otro lado, a comprender la lógica de Hegel como la exposición del sistema de la metafísica especulativa. En ambas lógicas
en la lógica trascendental y en la lógica especulativa, el objeto, y esta es una afinidad constitutiva, corresponderá, en último término, a la totalidad de las determinaciones de aquella unidad suprema, el fundamento, que Kant denominó apercepción, y Hegel, lo lógico, o el concepto absoluto. Por esta vía, la exposición del concepto trascendental de Kant puede ser considerada como un modo de exhibición del fundamento de la filosofía crítica, en tanto filosofía de la dimensión a priori. Por el lado de Hegel, la autopresentación del concepto especulativo puede ser concebida también como un modo de exhibición del fundamento de la filosofía especulativa, en tanto filosofía de la forma absoluta. La base de este argumento radica así en poder pensar ambas filosofías en el contexto de una cierta lógica histórica del desarrollo del propio concepto. Todo depende entonces de poder orientar la mirada hacia la función de transformación que cumplen tanto la lógica trascendental como la lógica especulativa en el contexto de la reflexión metafísica. De esta manera, en Kant veremos un tipo de regresión hacia lo a priori, concebido aquí, lo a priori, como aquella dimensión que funda la posibilidad del conocimiento de los objetos. Mientras que en Hegel ocurrirá más bien un modo de progresión hacia la totalidad de las dimensiones de la forma absoluta. Sin embargo, y este otro aspecto de la reflexión, cada una de estas actualizaciones del proyecto histórico de autoconocimiento de la razón traen en su interior, y de un modo muy singular, el recuerdo del viejo logos de la antigüedad. El recorrido del logos antiguo generó así un determinado concepto de fundamento, que puede ser definido como aquella actividad universal, incondicionada, que rige en el orden de lo subjetivo. Tal fundamento jugó a su vez un rol primordial en la estructuración del logos moderno, bajo el modo de una potencia originaria que determina el objetivo. Dicho en pocas palabras, el logos evoca siempre la presencia de una fuerza principal inscrita en medio de la subjetividad. Y este factor es precisamente lo que permite comprender aquel sentido transformador de lo metafísico que se encuentra presente tanto en el concepto trascendental de Kant como en el concepto especulativo de Hegel. Lo a priori debe ser consiguientemente pensado como aquella zona de actividad mediante la cual se forma el conocimiento libre de la experiencia. Mientras que, en la lógica de Hegel, será más bien la unidad negativa de la forma absoluta la que encarnará en sí aquella fuerza originaria del viejo logos. En suma, la hoja de ruta de este trayecto establece como primer apartado, esto es lo que vamos a hacer entonces, primer apartado, el principio de la relación fundamento-elemento en Kant, es decir, de la relación entre la percepción trascendental y el concepto puro, para poder mostrar con ello a la primera, a la unidad de la percepción, como el primer principio de la metafísica crítica. El segundo apartado aparecerá el principio de la relación fundamento-elemento en Hegel, o el problema del entrelazamiento sistemático entre las doctrinas del concepto y el silogismo, para posicionar esta vez a la unidad de lo lógico como aquel juego de principios de la metafísica especulativa. Bien, entonces pasemos rápidamente al punto número 1, esto es el principio de la relación fundamento-elemento en Kant. Y en un segundo voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido ambiente y provoca distorsión. Ya.
Entonces, sigamos. La deducción trascendental, ese es el tema, ¿no? La deducción trascendental fue elegida para tematizar el modo de relación entre la autoconciencia trascendental, los conceptos puros del entendimiento y su consecuente aplicación a la región de la intuición sensible. La deducción trascendental puede ser definida como aquel ejercicio de orden principal que funda la soberanía de los conceptos puros, reforzando con ello el sentido posibilitador de estas formas del conocer. Dicho ejercicio posee en tal sentido la forma de una justificación que exhibe la libertad de movimiento de los actos trascendentales del entendimiento, estatuyéndola a la libertad de movimiento del entendimiento como la zona de constitución del objeto. Este campo de actividad trascendental vuelve posible el campo de la actividad empírica. Y eso es lo fundamental, ¿no? Cuestión que supone, al mismo tiempo, la objetivación de aquella forma por medio de su extensión al terreno sensible. La deducción trascendental representa en consecuencia el principio de contenido, el principio de la determinación legal de la experiencia, bajo el modo de aquel tribunal, ¿no? Kant usa esa metáfora siempre del tribunal de la razón, al interior del cual la totalidad como, mejor dicho, el todo de la experiencia, ¿no? La totalidad de la experiencia queda sometida a, comillas, proceso trascendental. Mediante la comprensión de esta suerte de institución trascendental, se obtiene de igual manera la comprensión del sentido jurídico, que es el principio del contenido, ¿no? Bajo la manera de la determinación de la experiencia, o mejor, de la determinación legal de la experiencia. O también, y lo que es lo mismo, de la llamada cuestión jurídica de la crítica de la razón pura. Dicho en breve, la forma puramente subjetiva, ¿no?, posee aquí la capacidad de determinar la ordenación objetiva de las impresiones recibidas. La forma subjetiva determina la ordenación objetiva. El concepto trascendental puede ser, por lo tanto, concebido como aquella fuerza constituyente que legisla sobre lo dado, fundando por esta vía el orden del fenómeno. Las formas trascendentales se vuelven consecuentemente las condiciones necesarias del conocimiento, toda vez que ellas, como dice Kant, dan la unidad del contenido sensible. Esta acción unificadora de lo dado compone entonces las propiedades que constituyen el objeto, de tal manera que el conocimiento de dicho objeto se vuelve ahora posible únicamente por medio de las acciones de la forma trascendental. Con la posición de este fundamento válido para todo conocimiento legítimo de los objetos, la analítica trascendental, pensada desde el principio doctrinal, ha sido encumbrada a la altura de una metafísica de la ontología, o también, como señala Kant, de una metafísica de la metafísica. La refundación crítica de lo ontológico encuentra así su origen en dicha elevación de las leyes del entendimiento puro al carácter de condiciones de posibilidad del objeto conocido. Con ello, es reconstruido a su vez un camino de regreso que va desde el objeto hacia aquellas reglas trascendentales, reglas que constituyen específicamente lo objetivo de todo objeto, lo que llamamos objetivo de cualquier objeto. La ontología, dice Kant, así, ese orgulloso nombre, dice él, cuya meta radicaba en el saber racional de objetos reales, ¿no?, es rebautizada aquí como la doctrina acerca de las condiciones de posibilidad del saber de los objetos. De esta manera, lo que en la era precrítica fue llamado
el estudio del objeto real del mundo se transforma ahora, en la era post-crítica, en el estudio de las determinaciones, del entendimiento y la razón, concebidas como condiciones posibilitantes, en el caso del entendimiento, de los objetos de la experiencia. En consecuencia, la crítica de Kant conforma su sistema ya no a partir de tales objetos reales, ¿no?, sino que más bien desde aquellas reglas que posibilitan el conocimiento de dichos objetos. Estas reglas entonces son determinativas y posibilitadoras del conocimiento de los objetos. Este giro, ¿no?, del objeto hacia la posibilitación de la experiencia realizada por esta dimensión trascendental decide en definitiva la pregunta por la determinación originaria del objeto y por su respectivo valor para nosotros, diría acá, los seres humanos. En el contexto de esta pregunta, debe ser entonces asumido el lugar cardinal que ocupa el principio de la percepción trascendental. Como el fundamento supremo de todo el uso legítimo de las formas categoriales, de los conceptos puros, la apercepción se encuentra contenida, ¿no?, y esto es lo más importante, se encuentra contenida, digo, en los actos realizados por tales formas en el campo de la sensibilidad. La apercepción cumple con ello la función de unificación trascendental de los contenidos de la conciencia. Tal unificación es por consiguiente una especie de autoactividad del pensar sobre sí mismo que integra en sí a la propia conciencia. El contenido histórico-filosófico de esta autoconciencia trascendental ha sido resignificado mediante la representación originaria del yo pienso, cuya primera exigencia consiste en que, cito a Kant, ella, la autoconciencia trascendental, deba poder acompañar a todas mis representaciones. Bueno, hasta ahí la cita. La radicalidad de esta exigencia, ¿no?, reside a fin de cuentas en que incluso la multiplicidad de la intuición, como dice él, deba poder estar referida a dicho principio, ya que solo mediante tal acompañamiento entre el fundamento y el elemento se vuelve posible el pensamiento objetivo de las representaciones sensibles. El carácter originario de este principio, sintético originario, le es dado justamente por ser aquello que acompaña toda representación, sin ser por ello acompañado por ninguna otra representación anterior. En ese sentido es un acompañante que no es acompañado. El fundamento trascendental, entonces, no es sino aquel sí mismo, dice él, que corresponde a los actos conscientes de la síntesis, sin los cuales no puede haber ningún tipo de conocimiento de objeto. El nombre técnico para eso, la así llamada originaria unidad sintética de la percepción trascendental, puede ser consecuentemente comprendida como, básicamente como una actividad de un sintetizar puro, es decir, previo a la experiencia, cuya facultad, ¿no?, es al mismo tiempo una potestad, ¿no?, y cuyo nombre en Kant no es otro que el propio entendimiento. El entendimiento es esta facultad potestad de la actividad de sintetizar puro. Esta unidad, entonces, más allá de la conciencia, se constituye en aquel punto supremo que fundamenta tanto el uso legítimo del entendimiento como el sentido definitivo de toda la filosofía trascendental. Los actos de esta unidad originaria del pensar son, por lo tanto, los primeros conocimientos trascendentales, y únicamente al interior de ellos debe entonces poder quedar sujetada toda intuición sensible. ¿Para qué? La respuesta es para que el contenido de la intuición, de toda intuición, llegue a ser, dice Kant, objeto para mí. A partir de esta
síntesis pura de la autoconciencia trascendental, la filosofía crítica deduce la serie completa de las síntesis del entendimiento puro. El resultado, o bien, como resultado de la deducción trascendental, la percepción acabó consolidándose como la forma principal del entendimiento, en tanto el entendimiento, ¿no?, facultad de los conceptos y principios, y mediante ella fue abierta además la posibilidad de mostrar la ejecución de aquellas unidades sintéticas pertenecientes al mundo inteligible sobre el ámbito de la multiplicidad sensible. De ahí también que tanto la intuición como el concepto, estas dos fuentes de todo conocimiento, para Kant, deban poder quedar contenidos simultáneamente en el marco de la unidad de la percepción. Es decir, que al poner a la sensibilidad como la región de utilización exclusiva de todo concepto puro, el conocimiento terminó convirtiéndose algo así como en el producto de la sinergia entre estas dos instancias, ¿no? Esto es, por una parte, dice Kant, de la donación de los datos sensibles a través de la intuición, y por otra parte, dice, de la concepción de dichos datos, mediante la acción de lo que él llama síntesis intelectual, o la actividad del concepto puro. El concepto puro tiene por ello la tarea de posibilitar el conocimiento objetivo, mediante su aplicación a la intuición empírica. Dicha intuición, la intuición empírica, constituye por todo esto algo así como la piedra de tope de aquel concepto, en la medida en que su sentido, y con ello también nos dice Kant, su realidad objetiva, dependen de su cumplimiento en el mundo empírico. Las formas de este conocimiento trascendental, las formas puras, tienen, por lo tanto, como objetivo principal a lo dado en la intuición. Y aunque el concepto puro sea en rigor la única síntesis para Kant, verdaderamente intelectual, lo cierto es que ella, la síntesis intelectual, actúa siempre en el contexto o al interior del contexto de una gran cadena de actividades sintéticas. Y al cabo de este circuito de actividades sintéticas, queda constituido el objeto. Se puede decir de esta forma. La síntesis intelectual actúa en el contexto de una gran cadena de actividades sintéticas que constituyen, la palabra que Kant usa es la espontaneidad dinámica del entendimiento. En tanto, espontaneidad de aquellas formas que dan forma, algo así como formas formantes. Pero el punto es este, el entrelazamiento a priori de todas estas acciones sintéticas se produce en consecuencia únicamente al interior de la región de la espontaneidad, ¿no?, que es la región de los conceptos, que es la región del entendimiento. Región que, en el decir de Kant, es siempre una y la misma espontaneidad. En la dimensión trascendental concuerdan, en definitiva, la síntesis pura y la espontaneidad del pensar. Y la potencia originaria de esta unidad en movimiento deja consigo el recuerdo del viejo logos universal. Bien, hasta aquí entonces la primera parte. Vamos rápidamente al segundo apartado de esta exposición, que es el principio de la relación fundamento-elemento, ahora en Hegel. El principio de la apercepción trascendental de Kant fue concebido por Hegel como el verdadero espíritu de la filosofía crítica. Dicho principio, que se presenta como la unidad de la autoconciencia, habría logrado tocar, dice él, la profundidad del concepto, motivo por el cual
significaba a los ojos de Hegel la reflexión por antonomasia de la crítica de la razón pura. La lógica de Hegel debía por ello exponer sobre esta base su propia idea de la verdad, concebida justamente como un modo de progresión respecto del proyecto trascendental de una razón que se conoce a sí misma. Esta nueva transformación de la metafísica redefine lo objetivo como, dice Hegel, ser y esencia del pensar, y concibe así su unidad negativa, o el concepto, como el verdadero ser. De ahí que su exposición comience desde la unidad inmediata, dice, la unidad inmediata entre forma y contenido, y que su método corresponda en definitiva al movimiento entero de dicha forma. Esta forma absoluta, esta forma que da forma, conoce entonces tanto al ser inmediato como al ser mediado a la manera de sus momentos, de modo tal que la unidad resultante de los dos es justamente la unidad del concepto. La figura suprema del concepto corresponde así a aquella forma infinita cuya unidad viviente es la verdad del ser y la esencia. La lógica del concepto es por consiguiente el sistema, dice Hegel, que subjetiva las formas lógicas heredadas. Subjetivar lo heredado significa aquí colmar de relaciones internas, dice él, a ese antiguo material que él llama de modo peyorativo abstracto y sin vida, propio de la lógica habitual, de la lógica general, de la lógica formal. Dada esta premisa, la verdad en sentido especulativo podrá ser comprendida recién al final del despliegue completo de la forma absoluta. Considerada ahora desde su dimensión elemental, los tres momentos que componen esta forma infinita son lo universal, lo particular y lo singular. El concepto es entonces, en primer lugar, dice él, lo universal absoluto, y que sin embargo es al mismo tiempo lo singular absoluto. Este universal singular es el llamado ser en y para sí, cuya verdad expresa el vínculo lógico más profundo entre Kant y Hegel, a saber, el del principio, que concibe a la naturaleza del yo moderno, como la del concepto. Se podría decir que hay una superación, asunción del yo en el concepto. El concepto exhibe de esta manera aquel acto suyo de singularización de la universalidad mediante el cual es reasumido, como decía, el principio moderno del yo trascendental. También, ¿no? Se trata entonces, en este sentido, de una nueva transformación del yo moderno, mediante la cual es elevada su verdad más profunda a la potencia de un concepto supremo, y cuya forma definitiva es la idea. Idea que es, concluye Hegel, la unidad del concepto y la realidad. La realidad como tal viene a ser con ello, dice él, el universo de las dimensiones. Podríamos decir el universo pleno de las dimensiones, o el universo completo de las determinaciones del concepto. El concepto es de este modo, y en el fondo, la autodeterminación del contenido que le permite venir a ser, en tanto contenido, lo subjetivo elevado a la autoconciencia. El célebre yo pienso, ¿no? Así ha devenido con ello el pensar sin más. En este contexto, el primer momento del concepto, pensado como este fundamento elemento, es el denominado movimiento del universal.
La dinámica de dicho movimiento invita a pensar, en primer término, a la identidad, lo que llamamos identidad, como resultado de la negatividad. O, en palabras de Hegel, se trata de la identidad como unidad infinita de la negatividad consigo misma. El concepto es aquí, en consecuencia, aquella relación pura, una relación pura que se pone a sí misma a través de lo negativo. En este sentido, tal y como la negatividad absoluta ha sido definida como la llamada negación de la negación, la forma absoluta puede ser también pensada como aquella forma que da forma, ¿no? O simplemente como lo que forma. Ella misma debe ser, por tanto, comprendida ante todo como un movimiento continuo de autodiferenciación que es producto de la negatividad universal. La negación determinada, ese también es término técnico, la negación determinada es el núcleo metafísico del método dialéctico especulativo, el método de Hegel. Dicho núcleo debe ser así pensado como aquello que permanece incluso más allá de todo el valor histórico de la lógica de Hegel. Lo negativo no es sino lo que trasunta incluso los nombres del libro escrito de la lógica. Por ejemplo, para no ir más lejos, los nombres del ser, la esencia y el concepto, la lógica objetiva y la lógica subjetiva, etc. Dicho en una frase, lo que queda de Hegel, lo que resta de Hegel, dice Duque en torno a Derrida, es entonces y felizmente lo principal de su filosofía, a saber, el pensamiento de lo negativo como positivo. Tal es precisamente el sentido nuclear del método de la concepción negativa, o como dice Hegel, del método de la negación determinada. Entonces, el método es, por lo tanto, sencillamente un curso expositivo cuyo desarrollo se debe a este germen de la actividad de negación. Producto de este germen negativo, nace así todo concepto. Por lo mismo, lo que Hegel llama la filosofía real, es decir, la filosofía de la naturaleza y la del espíritu, deben ser pensadas como el despliegue en extenso del método de la filosofía ideal expuesto en la ciencia de la lógica. El axioma principal de este método radica en que cada concepto se realice para poder quedar contenido como lo negado, dando a luz con ello un nuevo concepto, esta vez más complejo que el anterior. Lo lógico por excelencia es así esta unidad infinita de lo negativo y lo positivo. Hegel dice simplemente que lo negativo es igualmente lo positivo. Esta es precisamente la proposición lógica absoluta, elevada por encima de todo el contenido histórico. Se podría decir que es como lo transhistórico, y cuyo núcleo originario no es sino la actividad de negación interior. Esta negación brota de las entrañas de todo concepto particular y su efecto trae consigo la relativización y por lo mismo la particularización de toda contradicción. Lo negado es por ello siempre un contenido específico. Hegel dice un contenido determinado. Y la unidad surgida entre la negación y lo negado produce con ello un concepto más alto y él dice más rico en contenidos. La unidad de lo lógico es, por consiguiente, la totalidad de aquellas actividades de autonegación que van diferenciando al todo de forma interna. Por tal motivo, lo universal debe contener dentro de sí a los otros momentos, es decir, a la particularidad y a la singularidad. En tanto que ambas estas dos, particularidad, singularidad, negaciones diferentes, diferenciantes, diferenciadas del universal.
Desde este punto de vista, entonces, la particularidad, que es el segundo momento, da forma al proceso de autodiferenciación del universo. Este concepto, ahora particular, si antes era el concepto universal, ahora es el concepto particular, como segundo momento, corresponde, bajo tal premisa, a la actividad de determinación. Vale decir, a aquel movimiento que se diferencia en el universal. De ahí que este movimiento de particularización acontezca como un acto mediante el cual lo universal se libera a sí mismo en sus propias diferencias. Las particularidades diferenciadas son, por lo tanto, las definiciones del concepto, son las dimensiones del concepto. De tal manera que su identidad, otra vez, no es sino un efecto. ¿De qué? De su propia actividad de autodiferenciación. Lo particular es en este aspecto, podríamos decir también, la diferencia, concebida como relación a un otro. Y que por ello es precisamente la misma actividad de determinación de la forma universal. Dicha forma universal se determina, por consiguiente, diferenciándose a sí misma. Lo universal tiene en tal sentido a lo particular como su diferencia, mientras que lo particular se despliega en él, ¿no?, en lo universal, como su autonegación. Lo particular es la autonegación de lo universal y, por lo tanto, su diferencia. Lo particular es entonces aquella forma determinada, mediante la cual el concepto se refiere a sí mismo, ¿no? Y mediante esta autorreferencia, o mejor, esta pura autorreferencia del concepto, produce aquí el momento de lo singular. ¿Qué significa esto finalmente? Que la forma ahora individualizada, que es lo singular, la individualización del universal, permite, por un lado, que el concepto se vuelva completamente hacia su propio contenido, y por el otro lado, que el mismo devenga ahora aquella forma que se mueve en su propia actividad de determinación. Bajo estas circunstancias, al estar en su interior, lo determinado como singular viene a ser en sí mismo, en tanto singular, totalidad. Es decir, que como efecto de este proceso, movimiento de singularización absoluta, el concepto universal se escinde en sí mismo y a través de este movimiento de división aparece el momento del juicio, que en definitiva no es sino la actividad que desdobla el concepto. Sin embargo, y esto es fundamental, la doctrina del juicio no es en Hegel lo racional por excelencia, sino más bien el silogismo. Veamos esto de más cerca. En 1816, Hegel vierte esta idea bajo la siguiente doble formulación. Uno, él dice, todo lo racional es un silogismo. Y dos, todas las cosas son el silogismo. En 1830, esta reflexión da un paso más allá, o todavía un poco más allá, llegando a afirmar que en realidad, dice él, todo es un silogismo. Bien, la comprensión de esta sentencia exige asumir, en principio, dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. Primero, que los modos previos al silogismo, es decir, el concepto y el juicio, encuentran en el silogismo su interconexión interna. Y segundo, que dicha interconexión, esta interconexión, el entrelazamiento, refiere a la forma más alta de lo racional, o allí donde el concepto queda al fin puesto, dice Hegel, en su totalidad y unidad. Fernanda
¿Podrías proyectar aquí la hojita, por fin? Excelente. Bien, vamos a concluir tratando de visibilizar en algo, al menos esquematizar, en sentido lato, el concepto del silogismo. La primera modalidad del silogismo, la de la existencia, demanda un ejercicio que conduce nuevamente hacia la inmediatez. Es decir, partimos otra vez del comienzo. Sus proposiciones son, por ello, dice él, singularidades. Estas singularidades todavía están independientes entre sí y cuya unificación es todavía de tipo formal. Sin embargo, su lado constructivo, esto es típico de Hegel, siempre cada determinación, cada concepto tiene un lado restrictivo y un lado constructivo. Negativo y positivo, podríamos decir también, más fácil. Su lado constructivo radica en que él mismo, este silogismo contiene plasmadas en su interior las figuras que serán realizadas por la siguiente esfera de la exposición lógica. La primera de estas figuras presenta así el orden que va de la singularidad a la particularidad para concluir en la universalidad. Como aparece ahí en el primer punto, singularidad, particularidad en el medio, universalidad en el otro extremo. Esta dinámica, o esta primera dinámica, pensado de un modo general, consiste en que la singularidad se concatene, él dice silogísticamente, con la universalidad por medio de la particularidad. Tal figura nos acerca un paso más en la comprensión de esta sentencia que define el todo como un silogismo, ¿no? En la medida en que la verdad ya no estará más ni en la inmediatez ni en el juicio sobre lo dado. La verdad quedará más bien expuesta recién al final de la presentación de esta unidad silogística de las determinaciones del concepto. Todo depende entonces de poder concebir a la verdad como tal, a la manera de aquel universal que se concatena con lo singular mediante la acción de lo particular. Semejante concepto de lo universal corresponde entonces, este concepto es o puede ser interpretado como la superación hegeliana, tanto del concepto de sujeto como del concepto de substancia, y la verdad de ambos conceptos, ¿no? De la substancia y el sujeto, radicará a partir de aquí en el concepto que se despliega, como dice él, bajo el modo del silogismo. La naturaleza objetiva de la cosa, ¿no? Lo objetivo de lo objetivo, se encuentra, por lo tanto, en la unidad del silogismo. Esta premisa exige que las dimensiones de dicho silogismo deban ser consideradas ante todo como momentos del concepto. Al ser cada uno un momento, lo singular de cada momento toma preeminencia y viene a ser con ello el nuevo medio, el nuevo centro de la relación, surgiendo así la segunda figura del silogismo. Como ven ahí, particularidad, singularidad en el medio, universalidad en el otro extremo. Ahora bien, el lado constructivo de esta figura consiste en el movimiento de posición de cada momento, cuestión que implica la constitución del universal como efecto de la acción del medio, esto es, de lo singular. El universal pasa a ser un efecto ahora de lo singular. Pero a la inversa, el lado restrictivo de esta figura reside en el carácter subjetivo de lo singular o de la mediación de lo singular, cuestión que deja como, digamos, indiferenciada a la relación de los extremos. Esta indiferencia del medio singular lo convierte a él mismo en tanto singular en un modo del universal. Y de esta manera aparece la tercera figura del silogismo,
Vale decir, singularidad, universalidad en el medio, particularidad. Lo universal es el medio, es ahora el medio. Si bien todavía uno de tipo formal, ya que su poder de determinación, dice él, sigue siendo todavía abstracto. Bajo esta perspectiva, se vuelve evidente que el límite de estas formas descansa precisamente en este carácter universal, abstracto, de la relación entre los términos, cuestión que hace surgir finalmente la cuarta figura del silogismo, es decir, universalidad, universalidad, universalidad. El lado restrictivo de esta figura recae en la transformación de lo cualitativo en lo meramente cuantitativo. Son en este sentido universalidades cuantitativas. Y sin embargo, su lado constructivo radica en que dicha transformación permite al mismo tiempo aquella mediación productiva, al interior de la cual cada parte toma el lugar del medio. Y ocurre así una especie de cambio de posiciones del medio, que no ocupa el medio. Y al cabo de este cambio de posiciones del medio, acontece la así llamada mediación de la reflexión. Esta forma, la mediación de la reflexión, es definida por Hegel como, cito aquí, mediación que se refiere a la mediación, o la mediación de la reflexión. Este movimiento da lugar al denominado silogismo de la reflexión. El medio establece en él un modo de negación que integra en sí la totalidad de los momentos del concepto. Dicho medio es definido ahora como la unidad puesta de los extremos, cuya forma completa construye el tránsito hacia la primera figura de la reflexión, el denominado silogismo de la suma total. Dado que su conclusión se encuentra presupuesta en la premisa mayor, hay una presuposición en la estructura silogística, esta figura, el de la suma total, ha sido calificada por el propio Hegel como la mera apariencia del silogizar. La siguiente figura es el llamado silogismo de la inducción. Y el silogismo de la inducción, en cambio, se afirma en la idea de la experiencia y coloca por ello a lo singular, a la experiencia singular, digámoslo así, en el lugar del medio, asumiendo de este modo la segunda figura del silogismo. Como ven ahí, entonces, particularidad, singularidad en el medio, experiencia singular, universalidad en el extremo. El lado productivo de esta figura anida justamente en este acto de comprender subjetivo realizado por lo singular. Pero el punto es que tal comprensión es todavía un modo exterior de la reflexión, en la medida en que esto es lo que hacen siempre las ciencias que se llama de la experiencia, ¿no? Es como comprobar primero la adecuación de cada caso singular respecto del universal. Esta necesidad de adecuación es a posteriori, y esta necesidad de adecuación a posteriori implica en tal sentido un concepto del universal considerado como el simple progreso empírico de la singularidad hacia la universalidad. Lo universal se convierte bajo estas circunstancias en la tarea de un horizonte inalcanzable, cuestión que conduce de manera necesaria a una nueva recaída en la llamada, como dice Hegel, mala infinitud, es decir, en la infinitud abstracta. La siguiente figura es el silogismo de la analogía. El silogismo de la analogía reformula esta relación al concebir a la singularidad como universalidad. Por eso es analógico, porque la singularidad vale como universalidad, aun cuando la relación o tal relación sea establecida únicamente, y este es el límite de esta figura, mediante el criterio de la similitud, porque es similar a la universalidad, pero no es la universalidad. Dado que esta mediación por similitud es también de orden, dice Hegel, exterior, ¿no? Su superación exige un modo de mediación del universal, concebido como, dice él, la necesidad existente. Y este concepto, el de la necesidad existente, abre precisamente el silogismo de la necesidad. El silogismo de la necesidad pone a lo universal ahora en el lugar del medio, y encarna con ello la tercera figura del silogismo. Es decir, como veíamos, o como vemos ahí en la hojita virtual, singularidad, universalidad en el medio, particularidad.
Su inicio es el momento categórico, el silogismo categórico, que coloca como medio a una universalidad ahora objetiva, una nueva forma de la universalidad, a saber, la universalidad objetiva. En esta universalidad, la diferencia adquiere por fin la forma del concepto, cuyo nombre es aquí la diferencia específica. Llegados a este punto, el medio deviene la identidad colmada del contenido de los extremos, y que es calificada como identidad o la identidad de la forma. Con la superación de esta identidad aparece el silogismo hipotético, cuya mediación alcanza finalmente la forma absoluta. La definición de esta forma infinita es, dice Hegel, voy a citar otra vez, la unidad libre del concepto. Ella es entonces la unidad libre del concepto. La, otra vez cito, identidad diferenciante, y que desde esta diferencia se ha recogido dentro de sí. Bajo esta identidad diferenciante, concretamos entonces la tercera figura del silogismo, es decir, singularidad, universalidad, diferenciante, particularidad. Y con ello surge a su vez la forma disyuntiva del silogismo, que es la más importante, porque está al final. En ella, en la forma disyuntiva, la universalidad es al mismo tiempo universalidad, particularidad y singularidad. A la vez, las tres a la vez. Esta última universalidad ha superado en definitiva las diferencias constitutivas de todo silogismo, porque lo que hace un silogismo es la diferencia interna entre sus dimensiones o determinaciones. Con este modo del silogismo es disuelta, al haber una universalidad que es al mismo tiempo las tres, se disuelve esta diferencia constitutiva, convirtiéndose con ello, esta última forma de universalidad, en la unidad libre, de aquella forma absoluta que despide desde sí a la objetividad como tal, y cuya potencia originaria, tal y como la de la percepción trascendental, lleva también consigo el recuerdo del viejo logos universal. Bien, Feñita, Fernanda, ¿podría sacar la hojita por fin? Muchas gracias. Ya, entonces, a modo de conclusión. La tesis principal de este trabajo establece la valoración del concepto trascendental y del concepto especulativo a la manera de dos momentos de autorrealización del concepto como tal. Dicha valoración establece la diferencia entre, por un lado, la filosofía de la forma trascendental como una crítica de la metafísica, y por otro lado, la filosofía de la forma absoluta como la transformación especulativa de la metafísica, o como ciencia de la lógica especulativa. Entonces, en suma, la idea de una autoactividad originaria que en Kant debe poder acompañar a lo fundamentado por el pensar, introduce la pregunta por la función constitutiva del concepto puro en el conocimiento de la verdad. El objeto ha quedado así determinado como el producto de aquel encuentro mediante el cual el concepto puro procesa formalizando el contenido de la intuición sensible. La forma trascendental del concepto puro es, por lo tanto, aquel elemento lógico cuya aplicación a la sensibilidad permite constituir el objeto de la experiencia. Tal constitución subjetiva de la experiencia objetiva decide en último término la posibilidad de la metafísica crítica y por lo tanto también la de la analítica trascendental, en tanto metafísica del objeto. En Hegel, la premisa de que todo sea un silogismo, él dice, cuyo ciclo de la mediación expresa la dinámica interna de los momentos del concepto, implica que el todo corresponda precisamente a aquel concepto que se autopresenta de un modo dual. Y aquí lamento si esto es demasiado reduccionista. Por un lado, como la universalidad de la razón, que se vuelve efectiva en la particularidad
para determinarse el fin en la singularidad de la realidad. Y por otro lado, como el contramovimiento, desde aquella singularidad, mediada en la particularidad, y elevada de esta manera a la esfera de la razón universal. El concepto especulativo es, por lo tanto, la forma absoluta, en la que concuerdan tanto el sujeto como la sustancia, y cuya potencia originaria despide desde sí a la objetividad como tal. Semejante objetividad es entonces, al fin y al cabo, la totalidad de las determinaciones vinculadas a la unidad suprema, que Kant denominó la apercepción y Hegel el concepto. Bien, muchas gracias por la paciencia infinita y me alegro desde ya por sus preguntas y comentarios. Gracias a ti, Pedro, por esta fantástica, casi una clase, fantástica charla. Y sí, hay comentarios y preguntas. Te formularemos las preguntas. Y en primer lugar, 2 segundos para buscarlo. Gonzalo Morán Gutiérrez pregunta entonces, ¿lo universal se hace más universal en tanto que más diferencias alberga? ¿Lo cultural sería más universal que la naturaleza porque alberga mayor cantidad de diferencias en la manifestación del concepto? Cuéntame si necesitas que te repita la pregunta. Sí, gracias por la interpretación, comentario, pregunta. Yo suscribiría a esa interpretación. Finalmente, lo que yo traté de mostrar es que cuando se piensa lo universal como una identidad diferenciante, lo que ocurre finalmente es que la diferencia es la verdad de la identidad, o mejor dicho, la identidad es igual a la totalidad de las diferencias. Y la forma de pensar eso en Hegel es a través de, como decíamos, el movimiento de negatividad, y claro, y eso se puede pensar ahora como en términos enciclopédicos, ¿no? Que yo creo que por ahí apuntaba la pregunta, la relación entre lo lógico, lo natural y lo espiritual, ¿no? Estaría precisamente formada de esta manera si pensamos a lo cultural, que es el nombre actual que podríamos dar, o incluso la historia humana, la humanidad, como para pensar esta idea del espíritu, que también es un temazo. Ahí tendríamos que ver cuál es el concepto de Hegel, o qué está pensando Hegel cuando habla de espíritu, o de lo cultural, ¿no? Porque una primera referencia, la referencia inmediata, es pensar en la acepción teológica, ¿no? Pero también hay otra posible que es antes, pensar su raigambre en la antigüedad, ¿no? Donde finalmente el espíritu es el antiguo nous, ¿no? También puede decirse el pensamiento, como se ha traducido. Y ahí habría que pensar la relación entre el llamado idealismo antiguo y el idealismo moderno, que es algo que no abordé en la presentación. Pero bueno, yendo al punto, yo creo que se debería pensar entonces, primero, de modo silogístico, es decir, y por eso traté de dedicarle tanto tiempo a este asunto de la dinámica silogística. Primero, lo que primero se puede ver lineal, ¿no? Si uno ordena el proyecto, el esbozo de sistema, como él dice, el compendio de sistema, el programa de sistema que no completó, uno debería pensar la cuestión así. Al principio hay una especie de estructura lógica, que son estas determinaciones del pensamiento. Después esta misma se despide, dice él, se libera en lo otro de sí, es decir, en la naturaleza, y finalmente los desarrollos de la naturaleza llevan a la producción de lo que llamamos mente, espíritu humano, en sus distintas formas, subjetividad, objetividad, como mundo de reino del objetivo, del derecho,
y el Estado, y finalmente como espíritu objetivo, ¿no? Es decir, como es famosamente sabido, arte, religión y filosofía. Pero después, es decir, esta primera ordenación en la que la naturaleza es el medio, estoy tratando de pensar ahora la cosa otra vez en términos silogísticos, pero en el modo en que Hegel ordenó este esposo de sistemas, ¿no? Lo natural estaría ahora en el medio, y en un extremo estaría lo lógico, y en el otro extremo estaría el espíritu, ¿no? La naturaleza entonces se abriría y sería este primer origen, y así es como tendemos a pensar, como nuestro sentido común tiende a imaginar esta relación entre naturaleza, espíritu y lógica, ¿no? Como que la naturaleza viene de antes. Y entonces la naturaleza parece como el medio originario, el origen desde el cual se expanden y se abren los productos culturales, como el espíritu, como la lógica o la filosofía primera, digámoslo así, en primera instancia, en primera vista. Esta modalidad de ordenación podría ser llamada también como filosofía de la sustancia, ¿no? Poner a la sustancia como naturaleza, y a la naturaleza como este origen, inicio, en el que, como digo, el espíritu y lo lógico se ven, se despliegan como sus efectos. Pero esto mismo se podría pensar de otra forma, es decir, poner al espíritu como este medio que tiene a la naturaleza y a lo lógico como sus modos de exteriorización, como sus polaridades, sus movimientos. Y esto también sirve para pensar los modelos culturalistas, ¿no? También los historicismos y las ciencias sociales también después de la revolución del método de las ciencias sociales. Pensar a lo cultural, a lo espiritual, como es esta determinación, esta dimensión de la totalidad que tiene a la naturaleza como su exteriorización y por lo tanto también a lo lógico como una de sus partes, modalidades, exteriorizaciones, dimensiones. Si pensamos así la cosa, en este segundo modelo del silogismo, el espíritu como este medio, podríamos también así pensarlo como algo así como una filosofía del sujeto, ¿no? La filosofía del sujeto espíritu, que tiene la naturaleza como su exteriorización y a lo lógico también. Pero esto mismo también se podría pensar desde la tercera modalidad, es decir, poniendo a lo lógico como este universal, como al medio, que se escinde entre naturaleza y espíritu. Y se escinde de modo disyuntivo. Y esto, aquí me acuerdo recién de la charla virtual que hizo el profesor Gama de Colombia, que él decía, en el fondo hablaba de que la naturaleza no puede ser borrada del pensamiento de Hegel, ¿no? Ahí hay una riqueza que no puede ser obviada. Y quizás esa es como una de las tareas para los hegelianos, hegelianas, pensar mejor la naturaleza, ¿no? Y por eso también la sensibilidad. Bueno, pero si las dos se mantienen como estos movimientos de lo lógico termina siendo este universal disyuntivo, y eso podría ser finalmente como digamos, como la concepción de Hegel, ¿no? De un universal diferenciante, ¿no? que se mueve de forma disyuntiva, pero que es solamente posible de comprender como fundamento, es decir, como universal, diferenciado, solamente al final. Es decir, ahora que hemos llegado acá y podemos mirar hacia atrás y podemos decir que en realidad en el pensar, como este momento absoluto del espíritu, es posible pensarnos como el fundamento de la totalidad. Quizás así también se podría pensar como la filosofía de Hegel, como esta filosofía de la sustancia sujeto, sujeto sustancia, es decir, pensar no solamente al sujeto como sustancia, como objetivación, como algo objetivado, sino al revés, pues, pensar la objetividad como sujeto, o la sustancia como sujeto, mejor dicho, ¿no? Y ese sustancia sujeto es lo lógico, ese ser libre o este sí mismo que ahora él llama simplemente lo lógico, el concepto infinito.
yo creo que por ahí quizás podría encaminar mi respuesta. Gracias de nuevo. Bueno, hay un montón de felicitaciones y saludos que después tú puedes revisar. Mientras te hago otra pregunta que hizo Cristóbal Edmundo Cárdenas. Dice, ¿no le parece que hay un vacío en el pensar de Kant a Hegel? Y luego sostiene que es lícita, sí, pero que requiere algunos elementos que incorporan Fichte y Schelling a la filosofía. Claro, es un gran apunte porque es como que uno trata de centrar la atención, concentrarse en, o sea, es como, a mí me gusta trabajar, la verdad es que me prefiero centrar más que todo en los textos, en los conceptos, que en el nombre o en el nombramiento de autores, pero claro, aquí hay un bagaje filosófico que está como algo así como en el margen del texto y que debería haber sido incluido, pero bueno, este es el momento y yo por eso agradezco también como la pregunta. Yo creo que esta cosa se podría enfocar de esta manera, ¿no? Me acordé recién como para empezar por acá, ¿no? En la charla del profesor Ferreiro, de Buenos Aires, Argentina, él hablaba al final de la importancia de Fichte en esto, ¿no? Y qué es lo que leyó Hegel de Fichte y qué es lo que no alcanzó a leer de Fichte. Yo creo que esto se podría incluso como tirar un poquito más atrás, ¿no? O sea, a partir de qué cosas, a partir de qué concepto, otra vez, pensar la relación. Y yo creo que y por eso enfoqué la cosa desde aquí, por eso traté de mostrar el concepto del concepto y pensar el concepto como esta forma, ¿no? Forma que da forma, forma activa, que en Kant es forma trascendental y que en Hegel es una forma infinita o absoluta. Pero esta forma absoluta es algo así como una superación, asunción de lo que en Kant, incluso en Descartes, aparece como el yo pienso. La deuda de Kant con Descartes, por ahora la dejamos aquí entre paréntesis, me interesa pensar, mostrar esa correlación, ¿no? A partir de la relación entre yo y forma. Uno podría decir que Fichte pensó antes que Hegel la idea de yo como forma absoluta. ¿Y, y por qué? Se podría enfocar, yo lo diría de esta forma. Porque lo pensado obtiene su verdadera realidad solo en medio del pensar. Esta típica división a la que estamos acostumbrados entre cosa y pensar, ya en Fichte es montada de manera tal que la verdadera realidad o la realidad más real de lo real no está en esta cosa real que aparece frente a nosotros, sino en la cantidad de mediaciones que puede tener esa cosa que aparece inmediatamente frente a nosotros. Y eso es producto de las mediaciones del pensar y de las determinaciones del pensar. Y la determinación más acabada del pensar ya existe el concepto de forma absoluta. Esta es una síntesis, se podría decir como una síntesis filosófica de Fichte, y hay que buscar para eso un texto que al parecer Hegel no trabajó, que es la llamada Exposición de la Doctrina de la Ciencia, de 1801-1802, un poquito más avanzado en el tiempo. Entonces ahí yo pondría un solo punto como para centrar, ¿no? El parágrafo 9 de este texto, Fichte dice la forma absoluta del saber. O sea, no es la forma absoluta cualquiera, sino que es del saber. Es
un acto, dice él, de compenetrarse. Un acto de compenetrarse ¿de qué? De dos cosas, o de dos dimensiones. Una, del ser, y dos, de la libertad. La forma absoluta del saber es el acto de compenetrarse del ser y la libertad. Entonces, esta forma absoluta del saber es aquella acción de carácter principal en la que tanto el ser como la libertad se encarnan, ¿no? Se funden mutuamente. En ese sentido, la llamada doctrina de la ciencia, ¿no? Lo que Fichte llama doctrina de la ciencia, es una metafísica, o también mejor una crítica de la metafísica, si pensamos la metafísica como ciencia de la cosa en sí. Hay aquí quizá el segundo punto, yendo un poquito más atrás, el texto que revisó, que leyó y que leyó Hegel y que sirvió para montar su interpretación de Fichte, es la fundamentación de toda la doctrina de la ciencia, ¿no? El texto de 1794. Y ahí él dice algo que es interesante igual para pensar, por ejemplo, a la idea del yo, ¿no? Fichte dice ahí que la filosofía crítica, practicada de forma consecuente, se convierte, él dice, en doctrina de la ciencia. Y esta consecuencia pasa por asumir al llamado yo absoluto como el principio supremo incondicional. Y en este sentido uno podría decir como que aquí estoy otra vez haciendo el link dentro de las charlas virtuales, la profesora Jimena Solé habló de este punto varias veces, quizás repito ahí a quienes quieran ver más este punto, ella trabaja este tema con profundidad. El primero entonces es, o sea, él dice que como que en el fondo hay dos sistemas posibles, ¿no? El sistema crítico y el sistema dogmático. El primero, el sistema crítico, es como es aquel que pone al yo como el primer principio, y el segundo, el sistema dogmático, es el que contrapone al yo el concepto de la cosa. Hay una cosa que es como que se resiste al yo. Y la cosa es así para el criticismo, ¿no? La filosofía no dogmática, o la filosofía inmanente, la cosa, digo, es lo opuesto por el yo, y lo opuesto en el yo. Ahora, por contrapartida, habría que pensar esto como qué pasa para la otra filosofía, ¿no? La filosofía dogmática, o la filosofía trascendente, y él pone ejemplarmente a Spinoza, como imagen paradigmática, dice que la cosa es aquello donde es puesto el yo. La cosa es aquello donde es puesto el yo. Un último detalle, ¿no? para cerrar este punto, porque habría que pensar esto también, por ejemplo, el joven Schelling de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Él dice, el yo es igual a la naturaleza, y la naturaleza es igual al yo, ¿no? Ese sería como su superación del absoluto, el punto de indiferencia entre yo y naturaleza. Y solamente un último punto, en los trazos más, como yendo al final del parágrafo número 5, Fichte redefine su filosofía. Él dice, habría entonces como dos polos, ¿no? Este idealismo dogmático, dice él, es fuerte igual, el idealismo dogmático y el dogmatismo realista. Y entre medio estaría él, que sería como el idealismo crítico. El primero, entonces, el idealismo dogmático, que estaría representado por Kant, también ahí hay una acusación que es debatir, que es controvertible, por supuesto. Dice que pone a la cosa en sí como algo absoluto, o algo como fuera del espíritu finito. Pero, y aquí está el detalle, al mismo tiempo asume que tal cosa en sí es solamente para el espíritu finito, ¿no? Ahora, para ponerlo desde el otro polo de la cuestión. El segundo sería entonces este sistema que pretende ir sin crítica, ¿no? Más allá de la finitud.
más allá de la finitud del conocer. Y el idealismo crítico de Fichte ocuparía entonces como esta posición de medio, ¿no? Entre esta dicotomía. Y lo que pone él como un nuevo fundamento es una especie de círculo, dice él. Se trata de un círculo de efecto recíproco del yo consigo mismo, por medio de un no yo. Eso hasta esta fecha, como digo, después Fichte reformula, había que revisar después las otras formas que toma el yo, después parece que Fichte renuncia a esta idea del yo y habla simplemente de la imagen, incluso del saber, como del saberse, ¿no? Pero bueno, aquí esta es la fórmula que lo ocupa, ¿no? Se trata de un círculo de efecto recíproco, como digo, del yo consigo mismo por medio de un no yo. Y solamente para cerrar este punto, él habla aquí con una especie como de, otra vez como con provocación, ¿no? Y yo insisto, para mí esto no es lo fundamental, pero sirve como para poder orientarse de qué se trata o cuáles son como las consecuencias de cada filosofía. Porque lo fundamental no es si acaso uno es idealista, el otro es materialista. Aquí yo creo que hay que apegarse un poco al espíritu más que a la letra, ¿no? Como para repetir esa famosa fórmula. Hay que apegarse al espíritu de la filosofía y ver cuál es la voluntad, la predisposición filosófica, ese gesto filosófico, más que lo que termina siendo, ¿no? Uno podría decir que en realidad, claro, Hume es un empiirista, eso sirve como para poder orientar pedagógicamente una discusión, pero a la hora de querer filosofar hay que olvidarse de esta etiqueta y pensar más bien cómo la cosa se ha ido desarrollando. Por eso yo traté de mostrar en realidad el concepto mismo, lo lógico mismo, que antes eran logos, ¿no? Ha ido tomando tantas formas que la filosofía de Kant, y la filosofía de Hegel y la filosofía de Fichte y las filosofías que han venido son todas momentos de lo filosófico o del concepto de la razón universal, ¿no? Pensada en esos términos. Pero bueno, Fichte aquí como que lanza la provocación y dice, entonces habría como una especie de doble legitimidad entre el llamado real idealismo y el ideal realismo, ¿no? Que esa sería como su fórmula, ¿no? El real idealismo y el ideal realismo. Y él dice algo así como, hay una cita que igual puede servir a este respecto, dice, la cosa en sí es algo para el yo, y por consiguiente es en el yo, lo que sin embargo no debe estar en el yo, y ahí radica su contradicción, y esa contradicción, como todos sabemos, es fundamental, o como tratado de, como nosotros aprendimos, como hemos aprendido a leer a Hegel, es fundamental, ¿no? Fue fundamental para Hegel esta idea de que hay una contradicción en el orden de la razón. Y esto obviamente remite a Kant. Yo lo dejaría ahí. Gracias. Pedro, hay varias más preguntas y comentarios, podríamos estar mucho rato, pero bueno, en honor al tiempo y después te insto a que vayas revisando todo lo que has escrito. Sin embargo, te haré una pregunta más, que la ha hecho Ariadna Lira. Y dice, muy buena charla, profesor Sepúlveda. Una pregunta. Si Hegel piensa el pensar por sí mismo, ¿lo formula como sin sujeto? Claro, es que yo pienso que lo que habría que pensar aquí es qué es lo propiamente sujeto, ¿no? ¿Qué es lo subjetivo de lo subjetivo? Y yo creo que tanto en Kant como en Hegel se trata, lo verdaderamente subjetivo es lo más vivo de todo lo vivo. Y eso, lo más vivo de todo lo vivo, es una fuerza originaria, una fuerza principal, que en Kant aparece como este principio de la apercepción trascendental.
y en Hegel aparece como el concepto infinito. Entonces ya no se puede pensar lo lógico sin lo subjetivo, y por eso él usa estas categorías, aún sabiendo que estas son transitorias, que incluso el tiempo se las va a llevar, pero lo que hay que pensar es que lo subjetivo es como aquella palabra que nos sirve para significar lo más viviente, lo más vívido de todo lo vívido. Pero eso tampoco significa que ahí como que queda cerrada la cuestión, ¿no? como que habría una especie de subjetivación de esta actividad absoluta, ¿no? Porque también tendría que pensarlo desde el otro lado, y por eso él se sirve de estas categorías y piensa la idea del objetivo y lo subjetivo como dos momentos de lo que podría ser como un movimiento absoluto. Entonces, uno puede pensar eso sin sujeto, incluso en Kant, ¿no? Porque esta idea del yo pienso, en realidad puede ser también pensada como el pienso, simplemente como el pensar. Pero hay también aquí hay una especie de división, o sea, uno puede pensar como las unidades y las diferencias al mismo tiempo, ¿no? Aquí me traigo como brevemente a colación este debate famoso entre Heidegger y Cassirer, ¿no? Así le decimos nosotros, en alemán se pronuncia de otra forma, Cassirer y Heidegger. Ellos debaten y este debate fue famoso y como al final hay una cosa muy como interesante de agarrar, ¿no? Al final Cassirer le dice así como ya ha quedado en evidencia nuestras diferencias, ¿no? Pero finalmente tanto el pensamiento del profesor Heidegger como mi pensamiento son partes de lo que él llamaría la forma simbólica o partes del espíritu. Y Heidegger deja como un detallito al final y dice así como, sí, pero el trabajo filosófico se trata de la diferenciación. Y yo creo que esa cosa también sirve como para pensar qué es la forma absoluta en Hegel, ¿no? Se trata de una universalidad que se individualiza, ¿no? Y se subjetiviza, ¿no? Y se singulariza de forma absoluta también, ¿no? Entonces, eso es lo propiamente sujeto, ese movimiento de individualización absoluta, que al mismo tiempo es una universalidad absoluta. Entonces, bueno, para cerrar el tema, uno puede como pensar la unidad entre Kant y Hegel. Hay mucho ahí, como mucho material. A pesar de que sus incluso ánimos filosóficos son diferentes. Hay una diferencia profunda también entre los dos, pero Hegel está después de él, y entonces él veía que la única forma de seguir haciendo filosofía era a partir de Kant, ¿no? Y ahí está su tratamiento que él llama dialéctico especulativo, es decir, agarrar la potencialidad que está en el pensamiento anterior y desarrollarla, ¿no? Mostrar sus límites y expandirla. En ese sentido está como, se podría decir como que él dice que su lógica es la verdadera crítica, ¿no?, de la metafísica anterior. Entonces podríamos pensar que este es un buen ejemplo, pensar a la metafísica como esta filosofía de la sustancia, y a la filosofía crítica como esta filosofía del sujeto, y en realidad lo de Hegel sería como las dos cosas. Eso. Ya, muchas gracias otra vez por esta oportunidad. Hace poquito bueno, ya no tan poquito, vi una conferencia, Zuluaga, creo que era el profesor de Colombia, y él decía, la llamó la primavera de Hegel. Y él como trató de pensar la presencia de Hegel en el proceso político de la primavera de Praga. Yo creo que igual se podría como tirar un poquito más la cuerda y decir que estamos asistiendo por varias razones, entre esas unas razones terribles, a una especie de primavera de Hegel, y yo me alegro de que ustedes sean también parte de de que podamos ser parte de este momento. Bueno, muchas gracias y será ojalá hasta una próxima ocasión. Lo dejo hasta aquí por mi parte.
Gracias a ti, Pedro, por esta fantástica charla, por tu trabajo, en verdad tan minucioso y riguroso para con Hegel y la filosofía. Así que bueno, aparte, voy a estar todo el rato dando las gracias por esta charla, solo quisiera dejarlos a todos invitados para nuestro quinto y último ciclo del año, que se viene con grandes sorpresas. Solo les mencionaré dos. Para el próximo 5 de noviembre tenemos al doctor Antonio Gómez Ramos, quien, como todos sabemos, es el traductor de la fenomenología del espíritu. Y luego para el 17 de noviembre, otra tremenda sorpresa, vamos a contar con la ponencia de Terry Pincar, que también escribió hace un par de años una tremenda biografía, no solo acerca de Hegel, sino acerca de una biografía del pensamiento de Hegel también. Así que nada, nuevamente darte las gracias, quedan todas, todos invitados para nuestro último y quinto ciclo y nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Pedro, tú también, nos vemos.